Gustavo Petro durante la campaña prometió que no iba a incrementar el precio del diésel en Colombia. Bueno, así como también prometió que iba a acabar con el ELN en 3 meses, así como prometió que los impuestos solo se los iba a subir a los 4.000 ricos. Promesas vacías sin ningún tipo de cumplimiento. Petro y su ministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla, por cierto, muy cuestionado y metido en varios escándalos de corrupción, ellos saben las implicaciones que tiene hoy para el país que suba el precio del diésel. Aún así, siguen engañándonos y según el ministro de Hacienda, el aumento del diésel no va a tener ningún tipo de efecto en los precios de los alimentos ni en la vida de la gente. Una total falacia. Y eso que ellos dicen que son supuestos economistas. El Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible hoy acumula un déficit de 12 billones de pesos. Y esta es la principal razón por la que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla pretenden subir el precio de ese combustible. 12 billones de pesos que podríamos hoy obtener si se acabara el derroche público, si se acabara el malgasto público. Pero no, como ellos prefieren seguir con el derroche, como ellos prefieren seguir con el malgasto, pues ahora pretenden que el sector transporte del país, que la gente más vulnerable, que es en últimas la que se abastece de todos los productos de la canasta familiar, que el ciudadano, que la clase media pague el alza en el precio del diésel sin que ellos acaben el derroche. Ellos prefieren seguir pagando innumerables salarios y derroches, como por ejemplo la embajada del señor Armando Benedetti en Italia, que generar una política seria de austeridad dentro del país. Pero, ¿qué implicaciones tiene para el ciudadano de a pie, para el colombiano, que el presidente Gustavo Petro incumpla su promesa de subir el precio del diésel, tal como ya lo anunció el señor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda? Los efectos, según el DANE, ojo a esto, es que el aumento del precio del diésel aumentará en 2 puntos porcentuales la inflación. Esto quiere decir que los servicios, los productos aumentarán en su precio a este nivel de la inflación. Pero además el sector transporte también se verá muy afectado. Por cada 2.000 pesos que aumente el precio del diésel, el sector transporte, quienes nos llevan tanto la comida como los servicios y los productos, tanto a las tiendas y a nuestras casas, verán un aumento reflejado del 8% en el valor del flete al transportar este tipo de productos o al traernos los servicios. Pero además de esto, los transportadores enfrentarán varios problemas más. Uno, el aumento en el precio de los peajes. Esto deriva de una decisión populista que Gustavo Petro tuvo al inicio del gobierno, en donde decidió congelar el precio de los peajes. Decisión populista que hoy le cuesta billones de pesos al Estado y que pronto tendrán que comenzar a desmontar. En segundo lugar, además del precio de la CPM, además de que ahora tiene que volver a la realidad el precio de los peajes, es decir, desmontar esa medida populista que tuvo Gustavo Petro en su momento, el sector transporte también está enfrentando la inseguridad, la extorsión. Además del peaje que se paga en las carreteras, el peaje legal, los transportadores hoy también están pagando peajes que son puestos por grupos ilegales, es decir, extorsiones. Se les imponen vacunas en departamentos como el Nariño, se les imponen vacunas en departamentos como el Cauca, como el Putumayo, como el Guaviare, en donde además de ellos tener que pagar el aumento de la CPM, pagar ahora el aumento de los peajes legales, también tienen que darle a los grupos delincuenciales, producto de la paz total de Gustavo Petro, una vacuna para poder sacar sus productos y transportarlos de un lado al otro. Pero todo esto que yo les estoy contando acá, todo lo que se va a afectar el país por el alza de la CPM, según el ministro Ricardo Bonilla, es una fantasía, es un tema imaginario. Petro, Bonilla y su gobierno viven en otro mundo. Dicen, por ejemplo, que el alza en el diésel no va a tener ningún tipo de efecto en la vida de la gente, ni en el costo, ni en la producción, ni en el transporte de todos los servicios y todos los productos. Es totalmente falso. Como ya lo demostramos, el mismo DANE, que pertenece al propio gobierno, ha dicho que la inflación va a aumentar en 2 puntos si se llega a aumentar como tal el precio del diésel en el país. Entonces, lo que pasa aquí es que el gobierno de Gustavo Petro y el señor Ricardo Bonilla, en vez de parar el derroche, en vez de generar un ahorro en la forma en como ellos administran el Estado, hoy prefieren
que la clase media pague una nueva reforma tributaria que ha anunciado, que el sector transporte pague el alza de la CPM y que absolutamente todo el mundo tenga que responder por las necesidades del Estado cuando ellos son irresponsables en la forma en cómo administran los recursos públicos. Señor Ricardo Bonilla, señor Gustavo Petro, hoy los invitamos a que se conecten con la ciudadanía. Ustedes viven en una burbuja allá en el Palacio de Nariño, sin entender la realidad de lo que hoy está pasando en el país. Hoy el sector transportador está pasando por una grave crisis en materia de seguridad, en materia económica. Hoy el país está enfrentando una crisis social y económica que ustedes siguen negando, y el alza de la CPM generará una crisis mayor. Y es que el sector transporte, pero la gente del común, la gente del día a día, se verá afectado en su economía porque los productos serán mucho más caros con el alza de este combustible.